Ejercicio de, pues esto que hemos visto en la teoría, estas emociones destructivas que habla el psicólogo Daniel Goleman en este interesante libro, Emociones Destructivas, basado en ideas de esa filosofía de vida llamada budismo. Lleva la atención hacia adentro, imagínate a ti mismo, a ti misma. Puedes imaginarte aquí, ahora, sentada o sentado, o en cualquier otra parte. Y te vas haciendo algunas preguntas. Preguntas que le haces a tu parte más profunda, no más superficial, sino esa parte más genuina. ¿En qué medida considero estos tres venenos? Recordamos son la ira o el odio, no como reacción espontánea y de autodefensa, sino como cultivo de una emoción destructiva. El segundo veneno, ese apego excesivo, esa adicción a cosas o a personas. Tercer veneno, como ignorancia, como falta de sentido común, como confusión. ¿En qué medida puedo ver que estos venenos, como dicen en la psicología budista y como dicen en mindfulness, pueden ser tales venenos? ¿O en qué medida veo que en realidad no estoy en absoluto de acuerdo? No los veo como venenos, los veo como una simple reacción. Los venenos o las dificultades de la vida están fuera, no dentro. Bueno, es una opinión respetable. El mindfulness, la psicología budista, que es la raíz de mindfulness, habla de que somos o estamos en la medida de nuestra armonía interna. Y nuestra armonía interna tiene tres venenos, tiene tres obstáculos: odio, ira, apego o exceso de deseo, ignorancia, ofuscación, falta de sentido común. Intenta imaginarte a ti misma o a ti mismo. Imagínate por un momento que estás de acuerdo con estas ideas, solo por experimentar con ello. Pregúntate en qué medida cultivo, sin darme cuenta, el odio en sus diferentes formas, que pone ahí de forma más detallada, pues el rencor, el resentimiento. ¿En qué medida, más allá de si es ético o no, sería otra discusión, en qué medida cultivo ese, sin quererlo, de forma involuntaria o de forma inconsciente, cultivo ese odio? ¿En qué medida tengo ese odio en mí? Esa ira. ¿En qué medida soy irascible? Fácilmente entro en estado de ira. Y la consideración importante: ¿en qué medida me hace daño? Intenta visualizarte en ese estado de ira o de odio. ¿Y en qué medida ese estado es un estado que te quita energía, que te enfrenta, que provoca el conflicto interno y externo? ¿En qué medida? Intenta visualizarte. ¿En qué medida tengo yo este veneno en mi vida? ¿En qué medida lo he cultivado? Por ejemplo, si has tenido circunstancias complicadas en tu vida, y hoy en día que no ha tenido, por cierto, pero más si concretamente tú las has tenido, pues seguramente has fomentado sin quererlo, o el ambiente ha fomentado o ayudado a que tú fomentes esta ira, este odio, este resentimiento, este rencor. Yo no digo que sea legítimo o ilegítimo, que esté justificado o no justificado. Yo no hablo de eso. Mindfulness en este momento no habla de eso.
Yo hablo de en qué medida ese resentimiento o ese rencor, justificado o no, gratuito o perfectamente basado en la realidad, te hace mejor o te hace peor. Y no lo digo para que pues te juzgues, lo digo para que lo veas en ti misma, en ti mismo. ¿En qué medida te sigues observando internamente? ¿En qué medida tengo un apego excesivo? Excesivo apego o adicción, pues por ejemplo al dinero, algo material. Baso mi vida en coleccionar cosas. Es legítimo, desde luego. Faltaría más. Puedes vivir como tú quieras. Faltaría más. Solo Mindfulness te dice que lo mejor, vivir coleccionando, no es la mejor forma de vivir. Tal vez te puede interesar. Tal vez no estés de acuerdo. ¿En qué medida vives con ese apego, por ejemplo, a tu rol, a tu profesión, a tu estatus, como tenía este guerrero del cuento? ¿En qué medida ese apego, esa adicción, a veces hay adicciones muy sutiles, por ejemplo a ideas políticas, lo cual no quiere decir que tener ideas políticas sea malo, evidentemente, sino estar muy apegado y ofuscado en ellas y no ver nada más que ello, pensando, de alguna forma tomándose eso como una religión. ¿En qué medida te sientes apegada o apegado y te puede dificultar tu propia bienestar? Y el tercer veneno, sigues llevando la atención hacia adentro. Ignorancia, falta de sentido común, ofuscación, confusión. ¿En qué medida te sientes confusa, confuso? ¿En qué medida te cuesta ver con claridad? ¿En qué medida esta claridad o esta falta de claridad te impide decidir correctamente? Intenta imaginar las veces que te has arrepentido de tus propias decisiones y cómo este arrepentimiento está basado en ideas, tal vez, decisiones efectivamente ignorantes. Por ejemplo, quien decide trabajar más cuando ya está muy agotado o muy cansado y se siente muy mal y piensa que ignorantemente tener más le va a hacer ser más, pero tener más no nos hace automáticamente ser más, muchas veces lo contrario. Tener o ser, decía un gran psicólogo, se llama Erich Fromm. ¿En qué medida te sientes confusa, confuso? Y cómo eso puede dificultar tu claridad, tu bienestar. 3 venenos me gustaría que consideraras para tu propio enriquecimiento, para tu propio proceso interior. Eso es mindfulness, un proceso interior. Hemos dicho odio, rabia, cultivar ese rencor, ese resentimiento, lo cual no significa no saber tener rabia y enfadarse en el momento oportuno, como decíamos, una persona oportuna. Eso es muy sano. ¿En qué medida estás apegado o apegada? ¿Te sientes así a alguna cosa material? ¿Tu vida no puede o piensas que no puedes seguir sin una persona, una cosa, una actividad, un rol? ¿Y en qué medida te sientes muy confusa o confuso? Desde luego, tener dudas a veces es extraordinario. Quien no tiene dudas en ninguna forma o medida, el mundo está como está por culpa de la certeza, dice el gran cantautor Jorge Drexler. Las dudas son extraordinarias, pero una cosa es tener dudas, otra es vivir completamente, asfixiantemente en la duda. Odio, ira,
apego, excesivo deseo compulsivo, ignorancia, falta de sentido común. Visualízate en estos últimos segundos si realmente consideras que esos son venenos para tu vida, si consideras que practicar mindfulness, ser más consciente de ellos y superarlos te puede beneficiar. Intenta observarlo con detenimiento.